En el otoño de 1911, el condado de Greene, Iowa, era un lugar donde todos se conocían, donde rara vez se cerraban las puertas con llave y donde la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato. Era una próspera comunidad agrícola, con granjas familiares transmitidas de generación en generación, sostenidas por el trabajo duro y la confianza mutua. Pero a veces es precisamente en esa aparente tranquilidad donde se esconden los horrores más inimaginables. Lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más impactantes que hemos contado aquí en Legado del Miedo. Una historia que nos obliga a cuestionarnos: ¿cuántos horrores permanecen ocultos detrás de fachadas respetables? ¿Cuántas víctimas sufren en silencio a tan solo metros de vecinos que jamás sospecharían del mal acechando tan cerca? Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo. Y si es tu primera vez aquí en el canal, no olvides suscribirte. Estás a punto de conocer una de las historias más perturbadoras de la historia criminal estadounidense. Y te garantizo que nunca volverás a mirar una granja de la misma manera. Entre las propiedades rurales que salpicaban el paisaje dorado del condado de Greene, se alzaba la granja de los Hensley. Edward Hensley, un hombre robusto de 43 años, era conocido por su excepcional habilidad como mecánico de implementos agrícolas. Su taller, unido a la casa principal, servía a los agricultores de toda la región. Los vecinos lo respetaban por su puntualidad, honestidad en los negocios y capacidad para reparar cualquier equipo que llegara a sus manos. Su esposa, Florence, era una presencia querida en la comunidad. Con 40 años, poseía una voz suave que resonaba cada domingo en el coro de la iglesia metodista en Scranton, el pueblo más cercano situado a apenas 8 kilómetros de la granja. Florence era conocida por su bondad con los necesitados, siempre llevando cestas de comida a las familias en dificultad y organizando eventos benéficos para la iglesia. La pareja tenía una única hija, Clara Ara, nacida en 1895 y de 16 años en ese momento. La joven había heredado la serena belleza de su madre y mostraba interés en los estudios, soñando con convertirse en maestra. Clara Ara asistía a la escuela local y era popular entre sus amigos, conocida por su inteligencia y la tímida sonrisa que conquistaba a todos. La vida de la familia Hensley parecía seguir el ritmo tranquilo y predecible de las estaciones del campo. Edward trabajaba en su taller durante el día, atendiendo a agricultores que llegaban de las propiedades vecinas para reparar arados, trilladoras y otros equipos. Florence se ocupaba de la casa y del jardín, y Clara Ara dividía su tiempo entre los estudios y las tareas domésticas. Era una familia que, a los ojos de todos, representaba el ideal estadounidense de la época: trabajadores, religiosos y unidos. Pero en octubre de 1911, esa aparente armonía comenzó a desintegrarse de manera repentina e inexplicable. Florence, quien siempre había gozado de buena salud, empezó a presentar extraños síntomas. Primero vinieron intensos dolores de cabeza, seguidos de episodios de náuseas y una debilidad extrema. En pocos días, la mujer que cantaba con fuerza en el coro apenas podía levantarse de la cama. El doctor Harry Price, el médico local, fue llamado a la granja Hensley. Tras examinar a Florence, diagnosticó fiebre tifoidea, una enfermedad común en aquel tiempo debido a la contaminación del agua de pozos y sistemas. El diagnóstico parecía plausible, ya que los síntomas del envenenamiento por arsénico se confundían fácilmente con diversas enfermedades de la época, y ese año se habían registrado otros casos de fiebre tifoidea en el condado. 3 días después del diagnóstico, Florence Hensley murió. La muerte se registró como una consecuencia natural de la fiebre tifoidea, y el funeral se llevó a cabo en la iglesia metodista, con la presencia de prácticamente toda la comunidad. Edward parecía devastado por la pérdida, y Clara Ara, con apenas 16 años, lloraba inconsolable junto al ataúd de su madre. Lo que nadie podía imaginar era que años después,
Durante un interrogatorio policial, Edward Hensley confesaría fríamente que en realidad nunca hubo ninguna fiebre. Había envenenado a su esposa con pequeñas dosis de arsénico, fácilmente obtenible como veneno para ratas, y la asfixió con una almohada cuando ella se volvió demasiado débil para resistir. Su justificación sería tan impactante como el crimen. Florence empezó a hacer preguntas sobre mi comportamiento con Clara Ara. Amenazó con contarle al pastor sobre cosas que había notado. Después del funeral de Florence, la vida en la granja Hensley tomó una dinámica completamente distinta. Edward, que anteriormente compartía las responsabilidades domésticas con su esposa, se vio ahora como el único responsable de Clara Ara. Lo que al principio parecía el cuidado natural de un padre viudo, pronto se reveló como algo mucho más siniestro y controlador. Los primeros cambios fueron sutiles, pero algunos vecinos más observadores empezaron a notar pequeñas rarezas. Edward comenzó a acompañar a Clara Ara en todas sus actividades fuera de casa, algo que no hacía cuando Florence estaba viva. Cuando ella iba a la escuela, él la llevaba y recogía personalmente, alegando preocupación por la seguridad de su hija tras la pérdida de su madre. Cuando Clara Ara quería visitar a sus amigas, Edward insistía en saber todos los detalles: dónde estaría, con quién, por cuánto tiempo, y cuál era exactamente el propósito de la visita. Clara Ara, aún de luto y vulnerable por la reciente muerte de su madre, interpretó al principio este comportamiento como una manifestación de amor paternal. Edward era hábil justificando sus acciones con argumentos aparentemente razonables. «Eres todo lo que me queda, Clara», decía con voz entrecortada. «No puedo arriesgarme a perderte también. El mundo allá afuera es peligroso para una joven sola». Poco a poco, las restricciones se intensificaron. Edward prohibió a Clara Ara participar en actividades sociales de la iglesia, alegando que necesitaba tiempo para procesar su dolor. Canceló sus planes de continuar los estudios para convertirse en maestra, argumentando que la familia la necesitaba en casa. Cuando las amigas de Clara la visitaban, Edward siempre encontraba una excusa para interrumpir o acortar los encuentros. La comunidad local, respetuosa del periodo de duelo de la familia, no cuestionó de inmediato estos cambios. Era común que las familias enlutadas se aislaran temporalmente, y Edward tenía una sólida reputación como hombre trabajador y padre dedicado. Además, la cultura de la época dictaba que las decisiones paternas sobre hijas solteras eran incuestionables, especialmente en comunidades rurales conservadoras. Durante el invierno de 1911-1912, Edward comenzó a trabajar en un misterioso proyecto en el sótano de la casa. Le dijo a Clara Ara que estaba renovando el espacio para crear un área de almacenamiento más grande para herramientas y provisiones de invierno. El sonido de martillos, sierras y trabajos pesados resonaba desde la parte baja de la casa durante horas, especialmente de noche y los fines de semana, cuando Edward decía tener más tiempo libre del taller. La señora Agnes Thompson, la vecina más cercana, comentaba ocasionalmente a otras mujeres de la comunidad sobre los extraños ruidos provenientes de la propiedad Hensley en horas inusuales. «Ese hombre trabaja muy tarde», decía. «A veces escucho martillazos hasta después de la medianoche». Pero esas observaciones se atribuían al duelo de Edward y a su necesidad de mantenerse ocupado. Clara Ara ocasionalmente ofrecía ayuda, pero Edward siempre se negaba, diciendo que el trabajo era demasiado pesado y peligroso para una joven. Mantenía la puerta del sótano cerrada con llave y llevaba la llave consigo en todo momento. Cuando le preguntaban por el progreso de la renovación, Edward daba respuestas vagas y cambiaba rápidamente de tema. Durante este periodo, Clara comenzó a notar cambios en el comportamiento de su padre que la incomodaban. Edward la observaba constantemente, incluso dentro de la casa, como si estudiara cada uno de sus movimientos. Le hacía preguntas detalladas sobre sus pensamientos, sus sueños, sus conversaciones con otras personas.
Cuando Clara mostraba algún signo de independencia o cuestionaba sus decisiones, Edward reaccionaba con explosiones de ira, seguidas de periodos de silencio helado. El aislamiento social de Clara se profundizó cuando Edward le prohibió por completo las visitas al pueblo. Él asumió todas las compras y los asuntos externos, alegando que Clara era demasiado joven e inexperta para tratar con comerciantes. Las amigas de Clara, al principio comprensivas con el duelo de la familia, comenzaron a encontrar extraño el prolongado aislamiento de la joven. En diciembre de 1911, Sarah Mitchell, la mejor amiga de Clara, intentó visitarla sin previo aviso. Edward la recibió en la puerta, explicando que Clara estaba enferma y no podía recibir visitas. Cuando Sarah pidió al menos hablar con Clara a través de la ventana del dormitorio, Edward se mostró hostil, diciendo que su hija necesitaba reposo absoluto y que las visitas solo entorpecerían su recuperación. Sarah salió de la granja Hensley con una sensación extraña. Conocía a Clara desde la infancia y nunca la había visto enferma por tanto tiempo. Además, había algo en la expresión de Edward, una frialdad en sus ojos que nunca antes había notado. Cuando Sarah compartió sus inquietudes con otras amigas, decidieron intentar un enfoque diferente. El domingo siguiente, después del servicio en la iglesia, un grupo de jóvenes de la comunidad fue a la granja Hensley para una visita de cortesía. Edward los recibió en el patio bloqueando físicamente el acceso a la casa. Explicó que Clara había contraído una forma contagiosa de gripe y que el doctor había recomendado aislamiento total. Cuando le preguntaron si al menos podían dejar una cesta de frutas para su recuperación, Edward aceptó, pero dejó claro que no se permitirían visitas hasta nuevo aviso. Pasaron las semanas y Clara no apareció en la iglesia, ni en la escuela, ni en ningún lugar público. Edward continuaba con sus actividades normales, trabajando en el taller e interactuando con los clientes, pero siempre evitaba las conversaciones sobre su hija. Cuando alguien preguntaba por Clara, respondía con frases cortas y cambiaba rápidamente de tema, un comportamiento que algunos clientes empezaron a encontrar extraño. Durante este periodo, los ruidos en el sótano se intensificaron. El proyecto de Edward se volvía cada vez más elaborado, involucrando no solo carpintería, sino también albañilería y trabajo en metal. Había comenzado a forjar piezas de hierro en su taller durante la noche, alegando que eran para mejoras en la propiedad. El proyecto del sótano de Edward duró casi 2 años completos, desde diciembre de 1911 hasta octubre de 1913. Durante ese tiempo, construyó meticulosamente un compartimento secreto detrás de una pared falsa en el sótano. El espacio, de aproximadamente 3 por 4 metros, era accesible solo a través de una pesada puerta de hierro forjada por el propio Edward en su taller durante las madrugadas. Edward había planeado cada detalle con la precisión de un ingeniero. El compartimento tenía paredes dobles, la exterior de piedra original del sótano y la interior de ladrillos nuevos, con un espacio intermedio relleno de aserrín fresco y trapos para amortiguar parcialmente los sonidos. Había instalado pequeños orificios de ventilación disfrazados entre las piedras de la cimentación, conectados a un rudimentario sistema que se extendía hasta la base de la chimenea de la casa. La puerta de hierro era su obra maestra de siniestra ingeniería, equipada con múltiples cerraduras y una pequeña ranura por la que se podían pasar comida y agua. Era lo suficientemente pesada como para ser imposible de mover desde el interior. Edward había probado repetidamente el sistema de ventilación, asegurándose de que proporcionara suficiente aire para mantener a alguien con vida, aunque en condiciones incómodas. El espacio incluía una simple cama de madera, una pequeña mesa, una silla y un cubo metálico para necesidades básicas. Una pequeña ventana en la parte superior, a nivel del suelo, proporcionaba luz limitada durante el día, pero estaba posicionada de modo que nadie desde afuera pudiera ver el interior.
Edward había camuflado esta ventana con arbustos densos, plantados estratégicamente. Durante todo este periodo de construcción, Clara Ara cumplió 17 años en septiembre de 1912 y luego 18 en septiembre de 1913. Su aislamiento se volvió casi total. Edward había difundido historias sobre su prolongada enfermedad que mantenían a los vecinos alejados, pero algunas personas comenzaron a cuestionar la situación. En la mañana del 15 de marzo de 1913, una densa niebla cubría los campos del condado de Greene. Era uno de esos días grises de finales de invierno en que la humedad del aire parecía anunciar cambios. Para Clara Ara Hensley, con 17 años y medio, sería el último día que vería la luz del sol como persona libre. Edward había planeado cuidadosamente cada aspecto de lo que estaba a punto de suceder. Durante semanas había observado los patrones de movimiento de los vecinos, identificado los momentos en que el camino rural estaba más desierto y calculado exactamente cuánto tiempo tendría para ejecutar su plan sin interrupciones. Su experiencia como mecánico le había enseñado la importancia de la precisión y la planificación detallada. Esa mañana, Edward despertó a Clara más temprano de lo habitual, alegando que necesitaba su ayuda para mover unos equipos pesados en el sótano. «Finalmente terminé la renovación», explicó con la voz calma que Clara había aprendido a no cuestionar. «Necesito colocar una puerta pesada, y tú puedes ayudarme a cargarla. No tomará mucho tiempo». Clara, aún somnolienta y vistiendo solo un camisón y una bata, siguió a su padre hasta la cocina. Edward había preparado café y tostadas, un gesto aparentemente cariñoso que en realidad formaba parte de su estrategia para mantener a su hija tranquila y desprevenida. Mientras Clara Ara bebía café, Edward miraba discretamente por la ventana de la cocina para comprobar si había algún movimiento en el camino. «Bajemos ahora», dijo después de unos minutos. «Quiero terminar esto antes de que la señora Thompson despierte y el ruido la moleste». Clara Ara asintió, creyendo en la preocupación de su padre por la anciana vecina. No podía imaginar que Edward en realidad se estaba asegurando de que nadie escuchara lo que estaba a punto de suceder. El sótano de los Hensley era un área espaciosa, con paredes de piedra y techo bajo, típico de las construcciones rurales de la época. Edward había instalado varias lámparas de aceite para iluminar el ambiente durante sus meses de trabajo secreto. El olor a madera fresca, cemento y metal aún impregnaba el aire, evidencia de las extensas renovaciones que había realizado. Edward condujo a Clara Ara hasta un área específica del sótano, donde una pesada puerta de hierro descansaba apoyada contra la pared recién construida. La puerta impresionaba por su solidez, claramente forjada para durar décadas. «Necesito que me ayudes a colocarla en esta abertura», dijo Edward, señalando un hueco en la pared que Clara Ara no había notado antes. Mientras ella se acomodaba para ayudar a cargar la puerta, Edward tomó discretamente un paño que había dejado preparado en un estante cercano. El paño estaba empapado en éter, una sustancia que Edward había comprado en la farmacia de Scranton unas semanas antes, diciendo que lo necesitaba para limpiar piezas delicadas de equipos agrícolas. Una explicación perfectamente plausible para un mecánico. «Clara Ara, ¿puedes sostener este extremo?», preguntó Edward, colocándose detrás de su hija. En el momento en que Clara Ara se agachó para sujetar la puerta, Edward presionó el paño empapado en éter contra su rostro. Clara Ara intentó gritar, pero el sonido quedó ahogado por la tela. Forcejeó durante unos segundos, pero el éter hizo efecto rápidamente, y su cuerpo quedó inerte en los brazos de su padre. Edward cargó a la inconsciente Clara Ara a través de la abertura en la pared, entrando en el compartimento secreto que había construido durante casi 2 años. El espacio era claustrofóbico, pero funcional. Colocó a Clara Ara en la cama sencilla y salió rápidamente, sellando la abertura con la pesada puerta de hierro. Cuando Clara Ara despertó varias horas más tarde, la realidad de su situación se fue imponiendo poco a poco.
Estaba en un espacio pequeño y oscuro, con paredes de piedra y una única fuente de luz que provenía de la pequeña ventana superior. La puerta por la que había entrado era ahora una barrera sólida de hierro sin manija en el interior. Clara gritó, golpeó la puerta y suplicó ser liberada, pero sus voces solo resonaron en el espacio confinado, amortiguadas parcialmente por el aislamiento que Edward había instalado. Desde afuera, Edward escuchaba los gritos ahogados de su hija con una expresión impasible. Se había preparado psicológicamente para este momento, convenciéndose de que hacía lo necesario para mantener a Clara segura y bajo su control. Cuando los gritos se volvieron más desesperados, Edward subió a la casa principal, donde comenzó a implementar la segunda fase de su plan. En los días siguientes, Edward empezó a difundir la historia que había preparado cuidadosamente. Les dijo a los vecinos que Clara había huido durante la noche con un joven vendedor de semillas que había pasado por la región la semana anterior. La historia era verosímil. De vez en cuando, algunas jóvenes huían con hombres que les prometían una vida mejor en las grandes ciudades, especialmente después de traumas familiares como la muerte de un padre. Edward interpretó el papel de padre devastado con gran habilidad. Se presentó ante el sheriff local, denunciando la desaparición de Clara y proporcionando una descripción detallada del supuesto vendedor. Lloró durante la conversación, alegando que se sentía culpable por no haber notado las señales de que Clara planeaba escapar. La comunidad reaccionó con simpatía y comprensión. Edward ya había perdido a su esposa, y ahora parecía haber perdido también a su hija. Los vecinos ofrecieron apoyo y ayudaron a buscar a Clara, pero Edward rechazó cortésmente, diciendo que prefería manejar la situación en privado y que esperaba que Clara regresara cuando madurara. Para reforzar su historia, Edward comenzó a mostrar cartas supuestamente escritas por Clara. Estas cartas eran enviadas desde ciudades vecinas durante sus viajes ocasionales para conseguir piezas de repuesto o atender a clientes en granjas más lejanas. En las cartas, Clara decía que estaba bien, pero no revelaba su ubicación exacta, alegando que temía que su padre la obligara a regresar a casa. Las cartas estaban escritas en papel común, comprado en la tienda general de Scranton y con tinta del mismo lugar. Edward había practicado la caligrafía de Clara durante semanas, copiando cartas antiguas que ella había escrito a sus amigas. El contenido de las cartas estaba cuidadosamente diseñado para desanimar cualquier búsqueda. Clara afirmaba estar feliz, pero pedía que la familia respetara su decisión de comenzar una nueva vida lejos de casa. Mientras tanto, en el compartimento secreto del sótano, Clara enfrentaba la aterradora realidad de su situación. Edward bajaba a diario para llevarle comida sencilla, pan de maíz, frijoles cocidos, agua y, ocasionalmente, algunas verduras de su huerto. Hablaba poco durante estas visitas, limitándose a dar instrucciones básicas sobre comportamiento e higiene. Clara intentó varias veces convencer a su padre de que la liberara, prometiendo que no contaría a nadie lo ocurrido. Rogaba, lloraba e intentaba apelar a cualquier vestigio de amor paternal que pudiera quedar en Edward. Pero él permanecía frío y decidido, explicándole que estaba más segura donde estaba y que, con el tiempo, comprendería que lo hacía por amor. Las semanas se convirtieron en meses, y Clara entendió poco a poco que su situación no era temporal. Edward había planeado mantenerla prisionera indefinidamente. La joven que soñaba con convertirse en maestra ahora enfrentaba la perspectiva de pasar el resto de su vida en un espacio de 3 por 4 metros, completamente dependiente de la voluntad de un hombre que se había revelado como un monstruo. Sarah Mitchell, preocupada por la desaparición de su mejor amiga, intentó en varias ocasiones en los meses siguientes obtener más información de Edward. Visitaba la granja de vez en cuando, siempre recibiendo la misma historia de que Clara había huido. Aunque Sarah sospechaba que algo no estaba bien, la cultura de la época y la autoridad paternal de Edward
dificultaban cuestionar abiertamente su versión de los hechos. La comunidad del condado de Greene continuó con su vida normal, comentando ocasionalmente la desaparición de Clara Hensley, pero aceptando poco a poco la versión presentada por Edward. Nadie sospechaba que, a pocos metros de sus casas e iglesias, una joven estaba siendo mantenida prisionera por su propio padre, comenzando un calvario que duraría exactamente 11 años. Si estás disfrutando de esta perturbadora historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Lo que viene a continuación es aún más impactante, y no querrás perderte ningún detalle de esta investigación. Los primeros meses de cautiverio de Clara estuvieron marcados por una resistencia desesperada que poco a poco se transformó en resignación forzada. El compartimento secreto en el sótano de la granja Hensley se convirtió en un mundo en miniatura, gobernado por las reglas arbitrarias de Edward y la implacable rutina de supervivencia. Edward había establecido un rígido sistema de control que demostraba tanto su naturaleza meticulosa como su total falta de empatía. Descendía al sótano todos los días a la misma hora, generalmente al caer la tarde, cuando estaba seguro de que no habría visitas inesperadas. Llevaba consigo una bandeja sencilla con comida básica, pan de maíz, frijoles cocidos, agua y, de vez en cuando, algunas verduras de su huerto. Durante estas visitas diarias, Edward mantenía conversaciones unilaterales con Clara, hablando sobre los acontecimientos de la comunidad, los cambios del clima y asuntos relacionados con su taller. Actuaba como si la situación fuera completamente normal, como si Clara fuera una invitada voluntaria y no una prisionera. Cuando Clara intentaba discutir, suplicar o cuestionar su situación, Edward simplemente ignoraba sus palabras o respondía con una frialdad calculada. «Aquí estás a salvo», era su respuesta habitual ante cualquier protesta. «Allá afuera hay peligros que no entiendes, hombres que podrían hacerte daño, influencias que podrían corromperte. Aquí puedo protegerte de todo eso». Edward había construido una narrativa delirante en su mente, donde el cautiverio de Clara era un acto de amor paternal extremo, no un crimen atroz. Para mantener a Clara bajo control, Edward implementó un sistema de castigos que revelaba su crueldad calculada. Cuando Clara gritaba demasiado fuerte o se negaba a comer, él bloqueaba temporalmente los orificios de ventilación con trapos, dejando que el aire se volviera viciado y sofocante durante horas. Cuando intentaba dañar la puerta o las paredes, le quitaba la lámpara de aceite, dejándola en completa oscuridad durante días. El castigo más cruel era el silencio absoluto. A veces Edward pasaba semanas sin visitar a Clara, dejando comida y agua por la ranura de la puerta sin pronunciar una sola palabra. Durante esos periodos, Clara estaba completamente aislada del contacto humano, escuchando solo los sonidos apagados de la vida normal que ocurría sobre su cabeza. Pasos en el suelo, voces ocasionales de visitantes, el ruido del taller de Edward. A medida que los meses se convirtieron en años, Clara desarrolló estrategias psicológicas de supervivencia. Creó rutinas elaboradas para marcar el paso del tiempo, haciendo pequeños arañazos en la pared de piedra para contar los días. Inventaba historias complejas en su mente, recreando recuerdos felices de su infancia e imaginando escenarios en los que era rescatada y se reunía con sus amigas. Clara también comenzó a coser muñecas de trapo, usando retazos de su ropa y hilos arrancados de las mantas. Estas muñecas se convirtieron en sus únicas compañeras y les creaba personalidades elaboradas, manteniendo conversaciones imaginarias que le ayudaban a conservar la cordura. Edward notaba ocasionalmente estas muñecas durante sus visitas, pero nunca comentaba sobre ellas, quizás reconociendo que eran necesarias para la estabilidad mental de Clara. Durante el cuarto año de cautiverio, en 1917, Clara quedó embarazada. El embarazo fue resultado del abuso sistemático de Edward,
que se había vuelto cada vez más invasivo y controlador. Clara intentó ocultar el embarazo tanto como pudo, temiendo la reacción de Edward, pero finalmente fue imposible disimular su condición. Edward reaccionó al embarazo con una mezcla de perturbada satisfacción y preocupación práctica. Comenzó a llevarle alimentos más nutritivos, incluyendo leche fresca y carne, alegando que quería asegurarse de la salud del bebé. Al mismo tiempo, intensificó sus medidas de seguridad, vigilando constantemente que nadie sospechara actividades inusuales en la propiedad. El primer hijo de Clara nació en 1918, pero nació muerto. Edward enterró apresuradamente al bebé en una zona remota de la propiedad, marcando el lugar solo con una pequeña piedra. Clara quedó devastada por la pérdida, pero Edward mostró poca emoción, tratando el hecho como un inconveniente menor para sus planes. En 1919, Clara volvió a quedar embarazada. Esta vez, el bebé nació sano, un niño al que Edward decidió llamar Thomas. Para explicar la presencia del niño, Edward difundió la historia de que lo había encontrado abandonado en la carretera durante uno de sus viajes para conseguir repuestos. La comunidad, conocedora de la reputación de Edward como hombre caritativo, aceptó la historia sin cuestionamientos. Edward llevó a Thomas a vivir en la casa principal, criándolo como si fuera su sobrino huérfano. El niño creció sin saber que su madre estaba prisionera a pocos metros de distancia. Clara podía escuchar ocasionalmente la voz de Thomas jugando en el patio, un sonido que la llenaba a la vez de alegría y desesperación. En 1921, Clara dio a luz a otro hijo, también un varón, al que Edward llamó James. Al igual que con Thomas, Edward presentó a James a la comunidad como otro huérfano que había rescatado. La historia pasó a formar parte de la reputación de Edward como un hombre generoso que se preocupaba por los niños necesitados. El cuarto hijo de Clara nació en 1922, una niña que Edward decidió mantener en el compartimento secreto con su madre. La llamó Ruth y no ofreció explicaciones detalladas a la comunidad sobre su presencia. Solo mencionaba ocasionalmente que estaba cuidando a otro niño necesitado. La presencia de Ruth en el compartimento trajo una nueva dimensión al sufrimiento de Clara. Por un lado, finalmente tenía compañía constante y un renovado propósito para sobrevivir. Por otro, veía a su hija crecer en condiciones deplorables, sin acceso a educación, atención médica adecuada ni interacción social normal. Ruth creció conociendo únicamente el mundo claustrofóbico del compartimento secreto. Para ella, la vida consistía en paredes de piedra, la escasa luz de la pequeña ventana y las visitas diarias del hombre al que aprendió a llamar Abuelo Edward. Clara hizo todo lo posible por educar a su hija, enseñándole a leer con una vieja Biblia que Edward había proporcionado y contándole historias sobre el mundo exterior. Durante esos años, Edward continuó manteniendo su fachada en la comunidad. Crió a Thomas y a James como hijos adoptivos, y ambos crecieron creyendo que Edward era su benefactor. La comunidad respetaba a Edward por su aparente generosidad al cuidar de niños huérfanos, sin sospechar las horribles circunstancias de su nacimiento. Las cartas falsas de Clara continuaban llegando esporádicamente, enviadas desde diferentes ciudades, mientras Edward viajaba por negocios. En ellas, Clara mencionaba vagamente estar bien y ocasionalmente enviaba regalos a su padre, en realidad objetos que Edward compraba para sí mismo. La comunidad dejó de preguntar con el tiempo por Clara, aceptando que había elegido una nueva vida lejos de casa. Sin embargo, algunos vecinos comenzaron a notar pequeñas inconsistencias en el comportamiento de Edward con los años. La señora Thompson comentaba de vez en cuando que Edward parecía más nervioso cuando alguien mencionaba a Clara. El señor William Foster, que frecuentemente llevaba equipos para reparar, notó que Edward a veces parecía distraído y ansioso, especialmente cuando había niños jugando cerca de la propiedad. En 1924,
Tras exactamente 11 años de cautiverio, Clara Ara se había convertido en una mujer de 28 años, prematuramente envejecida por el trauma y las deplorables condiciones de vida. Su hija Ruth, de 2 años, comenzaba a mostrar preocupantes signos de problemas de salud relacionados con la falta de luz solar y aire fresco adecuado. Clara Ara sabía que si algo no cambiaba pronto, tanto ella como Ruth podrían no sobrevivir mucho más tiempo. Lo que Clara Ara no sabía era que el destino estaba a punto de intervenir de una manera que ni ella ni Edward podían haber previsto. La pequeña Ruth, que crecía en el insalubre ambiente del compartimento secreto, estaba desarrollando una condición que obligaría a Edward a tomar una decisión que finalmente expondría sus crímenes a la luz del día. El sistema cuidadosamente construido de mentiras y control que Edward había mantenido durante más de una década estaba a punto de desmoronarse. No por una investigación policial ni por sospechas de la comunidad, sino por la vulnerabilidad de una niña inocente que había nacido en las profundidades de una pesadilla. En el crudo invierno de 1924, el condado de Greene fue golpeado por una ola de enfermedades respiratorias que afectaron especialmente a los niños. La tos ferina, una infección bacteriana altamente contagiosa, se propagó rápidamente por las comunidades rurales donde el acceso a la atención médica era limitado y las condiciones de vida a menudo precarias. Ruth Hensley, de 2 años, había pasado toda su vida en el ambiente húmedo y mal ventilado del compartimento secreto. Su salud siempre había sido frágil debido a la falta de luz solar, aire fresco y nutrición adecuada. Cuando la epidemia de tos ferina llegó al condado, Ruth fue una de las primeras víctimas, desarrollando rápidamente una tos violenta y persistente que la dejaba sin aliento durante largos periodos. Clara Ara observaba con creciente desesperación cómo su hija luchaba por respirar. Los ataques de tos de Ruth eran tan intensos que la niña vomitaba con frecuencia y sus labios se tornaban azules por la falta de oxígeno. Clara Ara suplicó a Edward durante sus visitas diarias, rogándole que llevara a Ruth a un médico. Pero Edward inicialmente se resistió, temiendo que exponer a la niña levantara preguntas incómodas. «Se pondrá mejor», insistía Edward, llevando remedios caseros ineficaces como tés de hierbas y jarabes comprados en la farmacia local. Pero con el paso de los días, se hizo evidente que Ruth empeoraba rápidamente. La niña había perdido peso de manera dramática. Su piel estaba pálida como el papel, y su tos se había vuelto tan grave que Clara Ara temía que pudiera morir en cualquier momento. Edward enfrentaba un terrible dilema. Por un lado, llevar a Ruth al hospital significaría exponerla al escrutinio médico y posiblemente levantar sospechas sobre sus condiciones de vida. Por otro, si Ruth moría, perdería no solo a la niña, sino también una herramienta importante de control sobre Clara Ara. Además, explicar la muerte de una niña supuestamente bajo su cuidado sería extremadamente difícil. En la mañana del 12 de febrero de 1924, Ruth sufrió una crisis particularmente severa que la dejó inconsciente durante varios minutos. Clara Ara gritó y golpeó la puerta del compartimento con tal desesperación que Edward, trabajando en su taller arriba, pudo escuchar claramente sus súplicas a través del aislamiento parcial. Cuando bajó a revisar la situación, encontró a Ruth con los labios azules y una respiración extremadamente dificultosa. Al darse cuenta de que la niña podía morir en cuestión de horas, Edward tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cargó a Ruth fuera del compartimento y la llevó al hospital del condado de Greene, ubicado en la ciudad de Scranton, a solo 8 kilómetros de la granja. Era una mañana fría y brumosa, y Edward esperaba que hubiera poco personal de guardia. Llegó al hospital con Ruth envuelta en mantas, diciendo a la jefa de enfermería, Helen Armstrong, que la niña era su ahijada y que había enfermado repentinamente durante la noche. Helen, una mujer experimentada de 45 años que había trabajado en el hospital por más de 2 décadas,
notó de inmediato la condición crítica de la niña y la llevó a un examen médico urgente. El doctor Robert Clark, el médico de turno, identificó rápidamente los síntomas clásicos de una tos ferina grave, complicada por evidente desnutrición y posible neumonía. Mientras iniciaba el tratamiento de emergencia, el doctor Clark hizo varias preguntas sobre el historial médico de Ruth, su dieta y sus condiciones de vida. Las respuestas vagas e inconsistentes de Edward comenzaron a despertar sospechas. Helen Armstrong, observando la interacción entre Edward y la niña, notó varios detalles perturbadores. Ruth parecía tenerle miedo a Edward, encogiéndose cuando él se acercaba. La niña estaba extremadamente pálida, como si nunca hubiera estado expuesta al sol, y su reacción a las luces brillantes del hospital sugería que no estaba acostumbrada a ambientes bien iluminados. Aún más preocupante era su vocabulario limitado y anticuado. Aunque tenía 2 años, ya decía algunas palabras, pero usaba expresiones y construcciones gramaticales que parecían de otra época, como si hubiera aprendido a hablar de alguien que había crecido décadas antes. Además, Ruth mostraba claros signos de retraso en su desarrollo, tanto físico como mental. Helen Armstrong había trabajado en el hospital durante el periodo de la desaparición de Clara Ara Hensley, 11 años atrás. Recordaba vagamente el caso y el revuelo que había causado en la comunidad. Al observar más de cerca a Ruth, Helen comenzó a notar sorprendentes similitudes físicas entre la niña y sus recuerdos de Clara Ara. Los mismos ojos verdes distintivos, la misma delicada estructura facial, el mismo cabello castaño claro con ondas naturales. Durante el segundo día de hospitalización de Ruth, Helen decidió investigar sus sospechas. Consultó antiguos registros del hospital y encontró información sobre el tratamiento de Florence Hensley antes de su muerte en 1911. Comparando fechas y circunstancias, Helen empezó a formar una teoría perturbadora sobre la verdadera identidad de Ruth. Helen compartió sus preocupaciones con el doctor Clark, quien también había notado inconsistencias en la historia de Edward. Juntos, decidieron contactar al sheriff Walter Briggs, un hombre meticuloso que había asumido el cargo unos años después de la desaparición de Clara Ara, pero que conocía bien el caso a través de los registros de sus predecesores. El sheriff Briggs llegó al hospital la tarde del tercer día y habló extensamente con Helen y el doctor Clark sobre sus observaciones. Luego entrevistó a Edward, haciéndole preguntas detalladas sobre Ruth, su supuesta madre biológica y las circunstancias de cómo había llegado a su cuidado. Edward mantuvo su historia original, pero Briggs, con su experiencia en interrogatorios, notó varias inconsistencias. Las fechas no coincidían perfectamente. Los detalles sobre la supuesta madre de Ruth eran demasiado vagos, y Edward parecía nervioso de una manera que iba más allá de la preocupación natural por una niña enferma. Cuando se le preguntó por qué no había llevado a Ruth a chequeos médicos regulares, Edward dio respuestas evasivas. Briggs decidió investigar más a fondo. Revisitó los archivos del caso de Clara Hensley y examinó las cartas que Edward había mostrado a lo largo de los años como prueba de que Clara Ara seguía viva y bien. Un análisis más cuidadoso reveló que todas las cartas habían sido escritas en el mismo tipo de papel y con la misma tinta, ambos vendidos exclusivamente en la tienda general de Scranton. Aún más sospechoso era el hecho de que las cartas siempre se enviaban desde ciudades a las que Edward había viajado por negocios, y siempre dentro de 1 o 2 días de sus viajes. La caligrafía, aunque similar a la de Clara Ara, mostraba pequeñas inconsistencias que sugerían una imitación deliberada. Además, el contenido de las cartas era repetitivo y vago, sin mencionar nunca eventos específicos ni personas que Clara Ara debería haber conocido. El sheriff también entrevistó discretamente a algunos vecinos y descubrió que la señora Thompson había visto a Edward cargando a un niño pequeño hacia la casa durante la noche, unos meses antes. Cuando fue cuestionado en ese momento,
Edward explicó que se trataba simplemente de uno de los niños que tenía bajo su cuidado, pero la señora Thompson encontró extraño que ese niño nunca hubiera sido visto jugando en el patio como Thomas y James. Armado con esta evidencia circunstancial pero sustancial, Briggs obtuvo una orden de registro para la propiedad Hensley. En la mañana del 18 de febrero de 1924, llegó a la granja acompañado por 2 ayudantes y Samuel Morrison, un carpintero experimentado del pueblo que podía identificar modificaciones estructurales recientes. Edward intentó mantener la calma cuando los oficiales llegaron, pero su nerviosismo era evidente. Les permitió registrar la casa principal y el taller, pero cuando Briggs mencionó el sótano, Edward vaciló visiblemente antes de acceder a mostrar el camino. En el sótano, Morrison notó de inmediato inconsistencias en la mampostería. Una sección de la pared parecía significativamente más nueva que el resto de la estructura, y había señales de que una abertura había sido sellada recientemente. El mortero tenía un color ligeramente diferente, y algunos ladrillos parecían haber sido retirados y reemplazados. Cuando se le preguntó por estas modificaciones, Edward afirmó haber hecho reparaciones estructurales años atrás para evitar filtraciones de agua. Briggs ordenó examinar más a fondo la pared sospechosa. Usando herramientas traídas del taller de Edward, los ayudantes comenzaron a retirar cuidadosamente las piedras de la sección más nueva. Tras varias horas de trabajo meticuloso, descubrieron una pesada puerta de hierro oculta detrás del muro falso. La puerta estaba equipada con múltiples cerraduras y una pequeña ranura para pasar comida. Edward, al darse cuenta de que el descubrimiento era inevitable, finalmente admitió tener la llave, pero alegó que el compartimento solo se utilizaba para guardar objetos de valor y documentos importantes. Cuando Briggs abrió la puerta y entró en el compartimento secreto, encontró a Clara Hensley, de 28 años, sentada en una cama sencilla dentro de un espacio claustrofóbico que había sido su prisión durante exactamente 11 años. Las paredes estaban marcadas con cientos de pequeños arañazos, algunos ya desvanecidos por el tiempo, señalando los interminables días de su cautiverio. Muñecas de trapo hechas con retazos de ropa estaban esparcidas por el lugar, algunas en estado de deterioro, evidencia de los desesperados esfuerzos de Clara por mantener la cordura a lo largo de los años. Clara, inicialmente aterrorizada por la presencia de extraños, poco a poco entendió que estaba siendo rescatada. Estaba físicamente debilitada, extremadamente pálida y visiblemente traumatizada, pero lo suficientemente lúcida como para dar un relato detallado de su experiencia. Sus primeras palabras fueron: «Ruth, ¿dónde está mi hija? Ruth». El descubrimiento conmocionó no solo a los oficiales presentes, sino a toda la comunidad del condado de Greene. Edward Hensley, el respetado granjero y mecánico que había criado a 2 huérfanos y mantenido una reputación intachable durante más de una década, en realidad había mantenido prisionera a su propia hija, abusado de ella sistemáticamente y creado una elaborada red de mentiras para ocultar sus crímenes. El caso se convertiría en uno de los más impactantes de la historia criminal de Iowa, no solo por la naturaleza de los delitos, sino por la duración del engaño y el completo fracaso de la comunidad en detectar las señales del horror que ocurría justo bajo sus narices. El descubrimiento de Clara Hensley en el compartimento secreto de la granja de su padre envió ondas de choque a través del condado de Greene y más allá. En cuestión de horas, la noticia se difundió en periódicos de todo Iowa, y reporteros de Des Moines y Cedar Rapids comenzaron a llegar a la pequeña comunidad rural que nunca había experimentado tal atención mediática. Clara fue llevada de inmediato al hospital del condado de Greene, donde se reunió con su hija Ruth por primera vez en un entorno médico adecuado. La reunión fue emocionalmente devastadora para ambas. Ruth, que había pasado toda su vida conociendo únicamente el claustrofóbico ambiente del compartimento,
Estaba inicialmente aterrorizada por el espacio abierto y las brillantes luces del hospital, pero gradualmente se calmó en los brazos de su madre. El doctor Robert Clark realizó exámenes médicos completos a ambas víctimas. Clara Ara mostraba graves signos de deficiencia nutricional, anemia crónica y daño psicológico extensivo. Su piel estaba extremadamente pálida por la falta de exposición al sol y había desarrollado problemas de visión relacionados con años de iluminación insuficiente. Más preocupantes eran las señales físicas de abuso prolongado y múltiples embarazos en condiciones deplorables. Ruth, además de la tos ferina que había precipitado su descubrimiento, mostraba serios signos de retraso en su desarrollo, debido a las condiciones de su nacimiento y crianza. Su estructura ósea era frágil, su sistema inmunológico estaba severamente comprometido y presentaba comportamientos que indicaban un profundo trauma psicológico, incluyendo miedo extremo a los espacios abiertos y a los extraños. Mientras tanto, Edward Hensley fue arrestado y llevado a la cárcel del condado en Scranton. Durante el interrogatorio inicial, mantuvo una actitud desafiante, insistiendo en que había protegido a Clara Ara de los peligros del mundo exterior. Cuando se le confrontó con evidencia física de sus crímenes, Edward finalmente confesó no solo la cautividad de Clara Ara, sino también el asesinato de su esposa, Florence, en 1911. Florence comenzó a hacer preguntas sobre mi comportamiento con Clara Ara. Amenazó con contárselo al pastor y al doctor sobre cosas que había notado. No podía permitir que destruyera nuestra familia con sus sospechas infundadas, admitió Edward durante el interrogatorio transcrito por el secretario. Edward describió fríamente cómo había envenenado a Florence con arsénico durante varias semanas antes de asfixiarla, cuando ella se debilitó demasiado para resistirse. La confesión de Edward también reveló el destino de los otros hijos de Clara Ara. Thomas y James, los niños que Edward había criado como huérfanos rescatados, eran en realidad hijos de Clara Ara, nacidos durante su cautiverio. Edward había separado a los niños de su madre cuando eran bebés, criándolos en la casa principal mientras mantenía a Clara Ara prisionera en el sótano. Thomas, de 5 años, y James, de 3, fueron informados cuidadosamente de la verdad sobre su parentesco por miembros de la Iglesia y familias voluntarias de la comunidad que se ofrecieron a ayudar. La revelación fue traumática para ambos niños, especialmente para Thomas, que era lo suficientemente mayor como para comprender parcialmente la situación. Habían crecido creyendo que Edward era su generoso benefactor, sin saber que su madre biológica estaba prisionera a solo metros de distancia. Clara Ara, a pesar de su profundo trauma, insistió en proporcionar un testimonio completo sobre su experiencia. Rechazó categóricamente cualquier contacto con Edward, pero proporcionó un relato detallado por escrito que se convirtió en evidencia crucial en el proceso penal. Su testimonio describía no solo los aspectos físicos de su cautiverio, sino también la manipulación psicológica sistemática que Edward había empleado para mantenerla bajo control. Me decía constantemente que el mundo exterior se había vuelto demasiado peligroso para mí. Escribió Clara Ara en su testimonio, que la gente me había olvidado y que nadie vendría a buscarme. Creó un mundo donde dependía completamente de él para sobrevivir, donde cuestionar sus decisiones resultaba en castigos que me hacían temer por mi vida. En los primeros años todavía tenía esperanza de escapar. Más tarde, solo esperaba sobrevivir. El juicio de Edward Hensley comenzó en septiembre de 1924 y atrajo una atención regional significativa. Periodistas de Des Moines, Cedar Rapids y Davenport viajaron a Scranton para cubrir el caso. La sala del tribunal estaba llena todos los días, con gente haciendo fila desde el amanecer para conseguir un asiento. El fiscal James Morrison presentó un caso devastador contra Edward. Además del testimonio de Clara Ara y la evidencia física del compartimento secreto, Morrison presentó expertos médicos que testificaron sobre los efectos del cautiverio prolongado en la salud física y mental de la víctima.
También presentó evidencia que confirmaba que Florence Hensley había sido envenenada con arsénico, basada en la exhumación de su cuerpo. La defensa de Edward, liderada por el abogado local Robert Hayes, intentó argumentar una locura temporal, alegando que la muerte de Florence había causado un colapso mental que llevó a Edward a tomar decisiones irracionales. Hayes argumentó que Edward realmente creía que estaba protegiendo a Clara Hara, aunque de una manera extremadamente equivocada. Sin embargo, la evidencia de premeditación era abrumadora. El compartimento secreto había sido construido durante casi 2 años con una planificación meticulosa. Las cartas falsas de Clara demostraban una campaña deliberada de desinformación que duró más de una década. El asesinato de Florence había sido cuidadosamente planeado y ejecutado durante semanas. Durante el juicio, varios miembros de la comunidad testificaron sobre el comportamiento de Edward a lo largo de los años. Mientras muchos expresaron su sorpresa ante las revelaciones, algunos admitieron haber notado pequeñas señales extrañas que habían ignorado en su momento. El aislamiento creciente de Clara Hara antes de su desaparición, la renuencia de Edward a hablar de su hija y los sonidos ocasionales de construcción provenientes de la propiedad durante horas inusuales. Sarah Mitchell, la antigua mejor amiga de Clara Hara, ofreció un testimonio particularmente emotivo. Describió sus intentos de visitar a Clara Hara en el mes previo a su desaparición y cómo Edward había bloqueado sistemáticamente todo contacto. «Sabía que algo estaba mal», declaró Sarah entre lágrimas, «pero nunca podría haber imaginado algo tan horrible. Me siento culpable por no haber insistido más, por no haber cuestionado más profundamente». La señora Agnes Thompson también testificó sobre los extraños sonidos que había escuchado en la propiedad Hensley durante años, especialmente por la noche. «Siempre pensé que Edward trabajaba muy duro», dijo, «pero ahora me doy cuenta de que estaba ocurriendo algo más siniestro. Si hubiera sido más curiosa, tal vez Clara Hara podría haberse salvado años antes». El juicio también reveló la magnitud de la manipulación de Edward en la comunidad. Había cultivado cuidadosamente su reputación como hombre caritativo y padre dedicado, usando esta fachada para desviar sospechas. Su habilidad como mecánico y su disposición a ayudar a los vecinos con reparaciones habían creado una red de buena voluntad que hacía casi imposible que alguien cuestionara sus acciones. En octubre de 1924, tras solo 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Edward Hensley culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Florence, secuestro agravado, encarcelamiento ilegal y múltiples cargos de abuso sexual. El juez Samuel Crawford, veterano de 30 años del sistema judicial de Iowa, describió los crímenes de Edward como de los más depravados y calculados que he presenciado en mi carrera. Edward fue sentenciado a cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Fort Madison. Durante la lectura de la sentencia, permaneció impasible, mostrando la misma frialdad emocional que había demostrado durante todo el juicio. Sus únicas palabras fueron: «Hice lo que creí necesario para proteger a mi familia». Tras el juicio, Clara Hara enfrentó el monumental desafío de reconstruir su vida y reunirse con sus hijos. Thomas y James fueron temporalmente colocados al cuidado de familias voluntarias de la Iglesia, mientras Clara Hara recibía tratamiento médico intensivo y apoyo emocional. La reunión familiar fue un proceso gradual y cuidadosamente supervisado, reconociendo el trauma sufrido por todos los niños. Clara Hara, ahora de 29 años, había perdido más de una década de su vida. El mundo había cambiado significativamente durante su cautiverio. La Primera Guerra Mundial había terminado. Nuevas tecnologías, como la radio, se estaban popularizando y la sociedad estadounidense estaba experimentando profundas transformaciones culturales. Clara Hara tuvo que reaprender habilidades sociales básicas y adaptarse a un mundo que había evolucionado sin ella. La comunidad del condado de Greene reaccionó al caso con una mezcla de horror,
culpa y determinación por apoyar a las víctimas. La Iglesia Metodista organizó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Clara Ara y sus hijos a comenzar nuevas vidas. Familias locales ofrecieron refugio temporal, ropa y apoyo emocional. Sin embargo, la atención mediática también trajo desafíos. Los reporteros intentaban constantemente entrevistar a Clara Ara y fotografiar a los niños, lo que obligó a la familia a mudarse varias veces para escapar del escrutinio público. Clara Ara, que había pasado más de una década aislada del mundo, encontró la atención constante casi tan traumática como su cautiverio. En 1925, Clara Ara y sus hijos se mudaron a Des Moines, donde ella podía recibir tratamiento médico especializado y los niños asistir a escuelas mejor equipadas para atender sus necesidades especiales. Clara Ara nunca se volvió a casar, dedicando su vida por completo a criar a sus hijos y a su propia recuperación. Ruth, la hija nacida en cautiverio, enfrentó los mayores desafíos de adaptación. Había pasado sus primeros años de vida en un espacio claustrofóbico y la transición al mundo exterior fue extremadamente difícil. Ruth desarrolló agorafobia severa y le llevó años sentirse cómoda en espacios abiertos o con grupos de personas. Nunca se recuperó completamente de los efectos de su nacimiento y crianza en cautiverio. Thomas y James, aunque traumatizados por la revelación sobre su verdadera filiación, se adaptaron más rápidamente a la vida normal. Ambos finalmente se graduaron de la escuela secundaria y construyeron carreras respetables, aunque conservaron cicatrices emocionales de su experiencia única. Thomas se convirtió en carpintero y James trabajó como empleado de banco, ambos llevando vidas tranquilas y evitando cualquier publicidad sobre su pasado. La granja Hensley fue abandonada tras el juicio. Ningún comprador mostró interés en la propiedad y gradualmente cayó en ruinas. El compartimento secreto en el sótano fue sellado permanentemente por las autoridades, pero la casa se convirtió en un símbolo oscuro dentro de la comunidad local. Durante décadas, los residentes conocieron la propiedad como la Casa del Sótano. Los niños locales crearon leyendas urbanas sobre el lugar y ocasionalmente, curiosos morbosos intentaron visitar la propiedad abandonada. La casa fue finalmente demolida en 1987, pero el terreno permaneció vacío, como si la comunidad quisiera borrar físicamente la memoria de los horrores ocurridos allí. Edward Hensley murió en prisión en 1951 a los 83 años, tras cumplir 27 años de su condena de por vida. Nunca mostró remordimiento por sus crímenes y raramente recibió visitas. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud relacionados con la edad y casi completo aislamiento de otros prisioneros, quienes lo evitaban debido a la naturaleza de sus crímenes. Clara Ara vivió hasta 1978, muriendo a los 83 años en Des Moines. Se convirtió en una defensora silenciosa de los derechos de las víctimas de crímenes domésticos, trabajando con organizaciones locales para ayudar a otras mujeres que habían sufrido abuso. A pesar de su trauma, Clara Ara logró encontrar un propósito en ayudar a otros y criar a sus hijos para que fueran adultos funcionales y compasivos. El caso Hensley tuvo impactos duraderos en el sistema de justicia penal de Iowa. Condujo a la implementación de protocolos más rigurosos para la investigación de personas desaparecidas y a la creación de programas especializados para víctimas de cautiverio prolongado. El caso también influyó en cambios en la legislación estatal relacionada con crímenes domésticos y abuso infantil. La historia de la familia Hensley sigue siendo uno de los casos más perturbadores en la historia criminal estadounidense, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino por lo que revela sobre nuestra capacidad de ignorar señales de peligro cuando contradicen nuestras expectativas sociales. Edward Hensley logró mantener su fachada de respetabilidad durante más de una década, creando una de las campañas de desinformación más exitosas jamás documentadas.
explotó la tendencia natural de las personas a confiar en miembros respetados de la comunidad y la reticencia cultural a cuestionar la autoridad paterna. El caso también pone de relieve la vulnerabilidad de las jóvenes en la sociedad rural de principios del siglo XX, donde el aislamiento geográfico y las normas sociales conservadoras creaban condiciones ideales para que los depredadores operaran sin ser detectados. Clara Ara Hensley perdió los años más formativos de su vida, pero su supervivencia y eventual recuperación demuestran la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. Quizás el aspecto más inquietante de la historia sea cómo una comunidad entera fue engañada durante tanto tiempo. Los vecinos de los Hensley vivieron sus vidas normales, a solo metros de uno de los crímenes más atroces imaginables, sin sospechar la verdad. Esto nos obliga a preguntarnos cuántos otros horrores permanecen ocultos detrás de fachadas respetables. La granja Hensley pudo haber sido demolida, pero las lecciones de su oscuro legado siguen siendo relevantes hoy. En una era de comunicación instantánea y vigilancia tecnológica, ¿es todavía posible que crímenes similares pasen desapercibidos? La respuesta, desafortunadamente, es sí. Los casos modernos de cautiverio doméstico siguen conmocionando al mundo, demostrando que la capacidad humana para el mal y el engaño no ha disminuido con el tiempo. La historia de Clara Ara Hensley es, en última instancia, una historia de supervivencia contra probabilidades imposibles. Es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desesperadas, la esperanza puede persistir. Y es una advertencia de que debemos mantenernos vigilantes, pues los monstruos más peligrosos son a menudo aquellos que se esconden a simple vista, protegidos por nuestra propia renuencia a creer que tales horrores son posibles. El eco de los gritos de Clara Ara en el compartimento secreto del sótano puede haberse silenciado hace mucho, pero su historia continúa resonando como testimonio de la necesidad de cuestionar, investigar y nunca aceptar que las apariencias siempre reflejan la realidad, porque, a veces, los horrores más grandes se esconden en los lugares más inesperados, esperando únicamente el momento adecuado para ser revelados. Si esta historia te ha impactado, suscríbete ahora. Tenemos casos aún más perturbadores esperándote. Pulsa la campana y comenta cuál fue el momento más aterrador.